Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Oye, volviendo a lo que dijo mi tocayo Paco Rodríguez, autor de la columna Índice Político en México, que hay muchos enemigos de la educación en México. Creo hay muchos enemigos y creo que buena parte de lo que ocurre en nuestra patria en materia de violencia se debe precisamente a que los violentos carecen de educación. Sí, pero educación en un sentido mucho más amplio. No solamente el aprendizaje de algunas materias, de las primeras letras o de las operaciones aritméticas más sencillas. La educación que hace falta en México es retomar los valores que se han perdido. Hoy, en la mayor parte de los hogares mexicanos, por desgracia, el respeto, la honestidad, la honradez, son vistos más como un defecto que como una virtud. Hay que insistir en el trabajo de la educación desde el hogar. En México, lamentablemente, va a haber muchas generaciones de mexicanos que no tengan la mínima noción de los valores, ya no cívicos, que también se perdieron, los valores fundamentales de la convivencia humana. Durante 19 años, la Administración Federal suspendió la enseñanza de educación cívica y de historia en nuestro país. Así que durante 19 años hay generaciones y generaciones que no tienen conocimiento ni de la historia, ni de cuál debe ser su comportamiento y cuáles las reglas de convivencia para poder vivir en sociedad. Y es una desgracia. Y se están criando así muchísimos niños que han formado jóvenes pertenecientes a estas generaciones. No conocen los valores. Fíjate que hablando de violencia y de este tipo de causas que la están generando, nos vamos a comunicar en este momento con José Mireles. Él es uno de los líderes de la policía comunitaria, él es doctor, líder de la policía comunitaria en Michoacán. Y él, tú sabes mejor que yo, que la situación en Michoacán, en Tierra Caliente, está en extremo grave. Ya en los últimos días atacaron a la misma policía, a la Policía Federal y al Ejército, y hubo el rumor de que incluso derribaron un helicóptero federal. ¿Qué hay que decir al respecto, tocayo? Bueno, yo creo que en Michoacán se ha perdido el control desde hace mucho tiempo. No habría que soslayar que Michoacán fue el estado contra el cual inició su famosa guerra el señor Felipe Calderón. La primera acción el 8 de diciembre del año 2006 que él anuncia es enviar tropas de la Policía Federal Preventiva, se llamaba entonces, y del Ejército Nacional Mexicano a Michoacán para tratar de apaciguar la violencia que se había desatado sobremanera en Tierra Caliente. Y antes que conseguir ese objetivo, la presencia militar y la presencia de los policías federales, pero sobre todo los policías federales, provocó un repunte de la violencia y el surgimiento de cárteles distintos a los que ya funcionaban, y por supuesto estos grupos de autodefensa que se constituyen a partir de que se observa la inacción por parte de la administración pública. Bueno, ya tenemos en la línea al doctor José Manuel Mireles. Doctor José, ¿cómo estás? Bien, caballero, buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu radio auditorio. Él está en Tepalcatepec, Michoacán, la tierra de María Cortés también, ¿eh? Te mandan un saludo muy cordial de parte de María Cortés, doctor. Gracias, un saludo también a ella, un abrazo. Oye, pues estamos hablando de la situación grave que se vive ahí en Tepalcatepec y en zonas de Tierra Caliente, que llegaron en esta semana a un punto en donde ya hay un operativo del gobierno federal en el que participa el Ejército y la Policía Federal para localizar a los cabecillas. ¿Cuál es la percepción que tú tienes al respecto, doctor Mireles? Bueno, hablando así en plata pura, estamos viendo ahora sí con sumo interés el cambio de estatus del aparatote, aquel que te comentaba que nada más venían a pasear y que no tenían autorización de bajarse del pavimento, a una confrontación directa con los criminales. Parece ser que ahora sí nos creyeron de que les decíamos en dónde estaban y no se animaban a ir a enfrentarlos, porque la orden que tenían era de desarmar
a los que nos estábamos defendiendo, no de atacar al crimen organizado. Tuvieron que morir muchos del mismo gobierno federal, incluso algunos militares, lo saben muy bien ustedes a través de las noticias, para que pudieran empezar a creer todo lo que nosotros tenemos diciéndoles desde hace más de 5 meses. Ahorita estamos en el mero centro de todas las batallas. Fue una semana muy caliente, le decimos nosotros, porque empezó el lunes con el asesinato de la gente que se manifestaba en la presidencia municipal de Los Reyes, en contra del presidente municipal y en contra de la policía municipal, que son los líderes de los templarios en ese municipio, y que pasada la manifestación, todas las balas que acribillaron a la gente, a los que mataron y a todos los que todavía están balaceados y escondidos, salieron de adentro de la presidencia municipal de Los Reyes, salieron de la azotea de la presidencia municipal de Los Reyes. Ya ese mismo día por la tarde caen abatidos 4 federales en la comunidad del Aguaje, ahí colindando con nosotros. Nosotros habíamos hecho un recorrido de vigilancia, va a oírse medio grosero, pero llevábamos 136 camionetas con un promedio de 8 a 10 personas bien armadas, encabezándolo por tu servidor. Hicimos el recorrido desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6:25 de la tarde que dejamos nosotros la comunidad del Aguaje para concentrarnos en La Ruana, para ver qué podíamos hacer por los hermanos de Los Reyes, nos enteramos que 3 federales habían caído muertos por un ataque sorpresa que le dieron ahí en La Aguaje. Una comunidad que nosotros, te repito, teníamos 25 minutos que la habíamos dejado. Lo raro es que a nosotros no nos enfrentó nadie, pero sí a los federales que iban de escolta con nosotros, a los que iban a mero atrás, pues se rezagaron por alguna situación y a ellos sí los abatieron. Quiero decirle a toda tu comunidad que no fueron 4 los federales muertos esta semana, pero ya ves cómo se maneja la prensa mexicana. Simplemente en el Aguaje ese día lunes a las 6:30 de la tarde fueron 4. Al día siguiente en la mañana había combates en Barranca Seca, en San José de la Montaña y en Dos Aguas. Ahí cayeron emboscados, en 3 emboscadas al mismo tiempo los federales, emboscados por los criminales quienes estaban vestidos de militares y con lo espeso de la vegetación, pues los federales se confiaron en el convoy en el que iban y los dejaron que llegaran al corazón de una cañada y ahí fueron acribillados todos. También saliendo de acá del Pacífico rumbo a la montaña, por Caleta de Campos, ese informe bien confidencial, te lo digo a ti personalmente, en ese ataque, en esa emboscada murieron más de 50 federales. Y si te fijas la noticia nada más dice 4 federales y 20 sicarios muertos. La semana anterior habían ejecutado a 3 soldados en San Ángel Surumucapio, ¿sí? en otra comunidad cerca de Los Reyes, rumbo al municipio de Zamora. Pero te repito, la prensa nacional nada más dice lo que les conviene. Afortunadamente, no sé si fue por estas masacres que ha habido esta semana o porque la opinión pública internacional sigue presionando al gobierno federal para que ya tome cartas en el asunto. Existe es que el día de hoy, a mi municipio, aparte de los 600 soldados que tenemos del 4º Batallón de Infantería, llegaron otros 600 soldados del 9º Batallón de Infantería, que tiene su sede en Jalisco. También a las 3 de la tarde, 3:30, llegaron 6 helicópteros de los federales y llegaron como unas 30 unidades móviles también de la patrulla federal. Te estoy comentando esto porque a raíz de esos asesinatos, de esos emboscadas que han tenido los señores federales, ahora sí se nota la presencia activa del ejército y los federales, ya que desde hace 5 meses había presencia, pues, a 2 meses para ser exactos, porque nosotros duramos 3 meses combatiendo a la delincuencia organizada sin la presencia del ejército ni los federales. De hecho, cuando el ejército llegó, nosotros ya teníamos 3 meses exactamente sin un solo secuestro, sin un solo ejecutado. Y esta semana, por desgracia, lo que a nosotros nos tocó presenciar han sido muchas ejecuciones. No se menciona en la prensa los compañeros de nosotros que estaban retando al presidente municipal y a la policía municipal de Los Reyes simplemente con palos de escoba, con machetes y con guadañas.
Eso no se menciona en la prensa. Tampoco se menciona el señor que murió y los dos que quedaron heridos, que fueron a combatir el municipio de Cualcomán, que fueron en apoyo a los federales ahí en Barranca Seca, donde los estaban acribillando. Ahí los combates duraron 2 días, aunque la prensa nada más dice que fueron el martes y miércoles, que fueron 7 emboscadas, pero el ataque que hubo en la sierra entre Cualcomán y Aguililla, que es exactamente Dos Aguas, Barranca Seca y San José de la Montaña, los combates duraron 2 días con sus noches, hasta que al final nosotros logramos conseguir el apoyo del general Patiño de la 43 zona militar para que mandara a los helicópteros a evacuar a los heridos y a los muertos, pues hasta que no llevaran a un agente del Ministerio Público. Esa es hasta ahorita la información y hasta este momento aquí en el centro de la Tierra Caliente, donde tenemos 5 meses, 3 días luchando fuertemente por erradicar a los criminales que ahora, por desgracia, pues, gracias a la muerte, desgraciadamente, de esos federales, ahora sí ya volteó para acá el gobierno federal y la presidencia de la República, caballero. Oye, doctor Mireles, tú hablas de esta presencia activa, ¿tú crees que realmente van a atrapar a la Tuta y a otro señor que es el líder de los Caballeros Templarios? Mira, esa es una situación que te voy a hacer el comentario y tú interprétalo y todos los radioescuchas que lo interpreten como mejor venga. Mira, hace 3 días falleció el papá de Nazario Moreno, el Chayo. Le hicieron el sepelio en Apatzingán, en un lugar público. Estuvo presente toda la cúpula del crimen organizado, incluyendo al mismo gobernador del estado de Michoacán, al gobernador interino, a Chicho Reina. Tú interprétalo, ¿sí? No hubo ni una sola aprehensión, no hubo un solo movimiento de nada, ¿sí? Entonces la misma prensa local lo menciona, pero pues no sé yo realmente cuál es el juego. Pero sí una cosa sí te digo, nosotros, el pueblo, jamás vamos a dejar las armas, aunque tengamos 1 millón de soldados y 1 millón de federales. Sentimos mucho y lamentamos mucho las muertes de los federales porque realmente fueron emboscados y los atraparon como moscas. No supieron defenderse. Y yo pues veo que realmente los federales no tienen la capacidad de andar combatiendo en la montaña. Los militares sí tienen esa capacidad, pero no ha habido, ¿cómo te diré? Esa energía que nosotros queremos ver en el ejército, pues, para que mejor me entiendas. Correcto. Hace una semana me mandó llamar el general Patiño. Me dijo, ¿qué necesita usted para que se acabe con los criminales que todavía andan? Le dije, pues nomás que vayamos por ellos, oiga, yo sé dónde están. Y dice el general Patiño, pues si usted sabe dónde está, pues vamos por ellos. Le dije, señor, ¿no le hace que sea en otro municipio? Y el general dijo personalmente, delante del coronel que está aquí en Tepalcatepec, dijo, no le hace que estén en otro estado. Si usted sabe dónde están, hasta allá vamos por ellos. Pero nos volvió a pasar lo mismo, caballero. Organizamos un operativo, le dije, traje a la gente que los iba a guiar por los diferentes caminos para que no se nos escaparan por ningún lado en los campamentos donde había más concentración de los templarios. Duraron 3 días haciendo el plan de ataque. Cuando llegaron allá, cuando llegamos con la gente, las casas estaban hasta barridas y trapeadas. Entonces, así no se puede. Ok, doctor Mireles. Lo que hicieron heroicamente los federales, se aventaron sin ningún plan, donde alguien les dijo, ahí están, pero pues se fueron a un terreno que no conocían. Y aquellos, pues ahí dominando toda la sierra, se los quebraron. Muy bien, doctor. Es a grandes rasgos, caballero. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos platicar más tiempo contigo, pero ya el tiempo se nos agota. Te agradecemos mucho y en las próximas semanas estamos en contacto contigo. Te agradezco mucho el apoyo y ojalá sigan ayudándonos para presionar más, porque todas las defensas que hemos tenido nada más han sido a través del apoyo de la opinión pública internacional y como son ustedes. Ayúdenos a que eso se difunda más para que el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos presione al mexicano para que volteen pues hacia acá. Ya lo están haciendo, pero a costa de que tienen ellos muchos muertos. Era lo que no queríamos. Queremos seguir en paz, queremos vivir en paz, pero vamos a seguir defendiéndonos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Gracias, doctor José María Mireles.
está en Tepalcatepec, Michoacán. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente, saludos a Mari. Gracias. Pues ahora vamos a una identificación de la emisora. Adelante, Alan. Pues regresamos aquí a la educación. Pues no solamente estamos hablando de educación también, sino de este tipo de informaciones que realmente lo dejan a uno perplejo, ¿no? Así es. Quiero decir una cosa, que aquí en Los Ángeles hay muchas personas de Michoacán. Claro. Y hay muchas personas que se encuentran en un proceso de deportación y pues el chisme es que un mexicano no puede ganar asilo aquí en los Estados Unidos. Pero eso no es cierto. Existe la posibilidad de que uno puede ganar asilo aquí en los Estados Unidos. No importa si es de México o otro país. Si puede comprobar que si regresa a su país va a sufrir persecución o la tortura, hay posibilidades. Ahora, cuando es el gobierno, más fácil. Cuando no es el gobierno, es otro grupo, es más difícil, porque uno tiene que pedir asilo no solamente de un pueblito, pero de todo el país. Pero con toda la violencia me parece algo muy interesante, porque el presidente de los Estados Unidos, como él es el uno que firma la ley, pero necesita que el Congreso inicie un proyecto y que llegue a un acuerdo para que lo firme, él todavía tiene un poder como el líder de este país. Él puede, por ejemplo, dar una protección temporal a todos los mexicanos por la violencia que existe en México. Pues el problema es si las noticias no va a llegar afuera del país, si no va a llegar aquí a los Estados Unidos o diferentes partes del mundo, es difícil comprobar que existe tanta violencia si no tenemos toda la buena información. Entonces sí, estamos hablando de la educación y es importante tener esa buena información, porque tal vez el presidente puede usar un evento como ese para decir, mira, no es justo mandar a estas personas a Michoacán o a México con toda la violencia, mejor que se queden acá y que manden remesas a México. Oye, abogado, entonces las personas, por ejemplo, que están de Michoacán, que radican en esta zona de donde hay combates, de acuerdo con lo que nos dice el doctor Mireles, son de día y de noche, ellos pueden solicitar asilo. Pues depende si son elegibles para el asilo. Primero, una persona que tiene más de un año en este país técnicamente no puede solicitar el asilo, con la excepción si hay algo nuevo que está pasando en México. Entonces sí existe esa posibilidad. Ahora, si podemos comprobar que tal vez el gobierno o representantes del gobierno, pues oficiales federales, por ejemplo, que están involucrados con este crimen organizado, si se puede comprobar algo de eso, pues tal vez uno puede argumentar que, mira, yo estoy pidiendo asilo de mi gobierno, y no importa si son de Michoacán o si son de Chihuahua o otra parte de México, si pueden comprobar que existe una posibilidad que el gobierno no va a hacer sufrir persecución, puede pedir ese asilo. Pero hay otras leyes que le da protección. Hay una ley que se llama la Convención contra la Tortura, que es una ley internacional que los Estados Unidos firmaron, que están involucrados de aceptar esa ley aquí en los Estados Unidos. Entonces uno puede comprobar que si regresa a su país va a sufrir una tortura, esa persona puede quedar aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa la tortura? Puede ser muchas cosas, puede ser amenazas de muerte, golpes, puede ser tortura emocional. Entonces uno tiene que construir ese tipo de casos. Es difícil tener las pruebas y convencer el gobierno, pues en este caso sería un juez en un tribunal de inmigración, pero no es imposible. Yo he ganado casos de asilo de México y no es imposible. Oye, ¿a qué teléfono te pueden llamar las personas que te están escuchando y que quieren plantearte un caso? 213-943-4555. ¿Lo repites, por favor? 213-943-4555. Fíjate que esto que nos dijo el doctor Mireles, de que el alcalde y la policía de Los Reyes son los líderes de los templarios, el hecho de que al sepelio del papá de Nazario Moreno, el Chayo, haya ido hasta el gobernador interino de Michoacán, eso se me hace realmente el extremo. Repugnante. Sí. Y me recuerda una caricatura que pusimos nosotros en Facebook, en nuestra gente de California, donde están dos maleantes y uno le dice al otro, oye, dice que hay políticos metidos en el narco. Y el otro le contesta, oye, qué terrible, ¿cómo se ha degenerado el narco? Juan Ramírez.
Pues mira, es impresionante que esto nos esté pasando en nuestro país y qué lástima que hemos dejado que llegue hasta allá. Estoy de acuerdo con aquí el señor que Paco, como no hay moral. Ya hemos dejado que temprano platicábamos como antes se señalaba al malviviente, pues decíamos ahí va el marihuano, ahí va el drogadicto, pero ahora es al revés. Ahora ya la mayoría, muchos son, y señalan al que trae un libro por ahí leyéndolo, hasta aquí le dicen nerd, porque son contados. Se ha volteado la sociedad a donde ya se acepta más el vivir mal pensábamos, ¿y esto por qué ha pasado esto? Porque mucha gente a veces sí, puede ser por la pobreza, la necesidad de empleo. Ha dicho, bueno, ahora es más fácil, mejor vivir mal que vivir bien. Más rápido me hago dinero vendiendo droga que yendo a la universidad o que tener un trabajo decente, porque pagan tan poco. O sea, es algo difícil de entender cómo hemos dejado que la sociedad se convierta de esa forma. ¿A dónde vamos a parar, no? Cuando la gente no se preocupa por la educación de cada uno. La mínima noción de los valores, ya no cívicos, que también se perdieron, los valores fundamentales de la convivencia humana. Durante 19 años, la Administración Federal suspendió la enseñanza de educación cívica y de historia en nuestro país. Así que durante 19 años hay generaciones y generaciones que no tienen conocimiento ni de la historia, ni de cuál debe ser su comportamiento y cuáles las reglas de convivencia para poder vivir en sociedad. Y es una desgracia. Y se están criando así muchísimos niños que han formado jóvenes pertenecientes a estas generaciones. No conocen los valores. Fíjate que hablando de violencia y de este tipo de causas que la están generando, nos vamos a comunicar en este momento con José Mireles. Él es uno de los líderes de la policía comunitaria, él es doctor, líder de la policía comunitaria en Michoacán. Y él, tú sabes mejor que yo, que la situación en Michoacán, en Tierra Caliente, está en extremo grave. Ya en los últimos días atacaron a la misma policía, algunas materias de las primeras letras o de las operaciones aritméticas más sencillas. La educación que hace falta en México es retomar los valores que se han perdido. Hoy en la mayor parte de los hogares mexicanos, por desgracia, el respeto, la honestidad, la honradez, son vistos más como un defecto que como una virtud. Hay que insistir en el trabajo de la educación desde el hogar. En México, lamentablemente, va a haber muchas generaciones de mexicanos que no tengan... Está usted escuchando La educación. con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Oye, volviendo a lo que dijo mi tocayo Paco Rodríguez, autor de la columna Índice Político en México, que hay muchos enemigos de la educación en México. Creo hay muchos enemigos y creo que buena parte de lo que ocurre en nuestra patria en materia de violencia se debe precisamente a que los violentos carecen de educación. Sí, pero educación en un sentido mucho más amplio. No solamente el aprendizaje de... federal y al ejército, y hubo el rumor de que incluso derribaron un helicóptero federal. ¿Qué hay que decir al respecto, tocayo? Bueno, yo creo que en Michoacán se ha perdido el control desde hace mucho tiempo. No habría que soslayar que Michoacán fue el estado contra el cual inició su famosa guerra el señor Felipe Calderón. La primera acción el 8 de diciembre del año 2006 que él anuncia es enviar tropas de la Policía Federal Preventiva, se llamaba entonces,